Si hay alguien más que tiene alguna pregunta escrita y no le ha dado tiempo de colocarla en el buzón, pues puede traerla ahora y la podemos comentar, ¿sí? Vamos a empezar con la sesión de preguntas. De nuevo agradecemos a nuestro hermano Abel por la disposición, por la enseñanza. Ha sido muy instructiva ver estos dos puntos, ¿verdad? ¿Por qué una iglesia tiene que ser misionera y cómo una iglesia debe enviar a un misionero? ¿Cómo debe ejecutar de forma práctica la misión? Y en base a estas enseñanzas hay algunas preguntas que han surgido que creo que son muy oportunas, muy interesantes. Entonces, la primera, bueno, hay algunas preguntas que tienen que ver con otras, así que las he englobado, ¿bien? Dice que en la Biblia tenemos los requisitos o cualidades que debe tener un pastor o obispo, ¿no? Que están en 1 de Timoteo 3, en Tito también están. Entonces la pregunta es, ¿cuáles cualidades son las que debe tener un misionero? Bueno, creo haberlo rápidamente dicho en el momento de la exposición de esta segunda charla. El misionero está cumpliendo exactamente la misma función que el pastor o el anciano. Como lo dije, el misionero está yendo a plantar o tal vez no tal vez, bueno, a plantar no sería la palabra, pero está desarrollando la función de un pastor. Está predicando, enseñando, cuidando de las ovejas. Entonces, los requisitos son exactamente los mismos para un misionero. El estandarte no puede ser más bajo que el que se les pide a los pastores o ancianos para eso. Gracias, hermano. Has enmarcado o continuamente estás emparejando la función de un misionero con la de un pastor o de un plantador. La pregunta sería si puede existir algún contexto en la que alguien pueda ser llamado a la misión sin que necesariamente eso vaya vinculado a la plantación de una iglesia o al pastorear directamente. Bueno, antes de responder a esa pregunta, tal vez aportar una aclaración. Por ejemplo, todo plantador es un pastor, pero todo pastor no es un plantador. Lo explico. Hay hombres que Dios levanta en medio de la congregación y que los levanta y los pone como pastores. Imaginémonos y supongamos que aquí en medio de esta congregación Dios ponga en el corazón de un joven el deseo de servirle en el ministerio. ¿Cuál es el trabajo del pastor? Pues ayudar a que este hombre o este joven lleve correctamente el proceso y pase por los filtros para que sea establecido como pastor en su tiempo si realmente Dios lo ha llamado y va a servir como pastor dentro de esta iglesia. Pero él no va a conocer o a experimentar o ser un plantador porque él no está comenzando una obra de cero. Él está creciendo dentro de una iglesia local, ha sido llamado dentro de su iglesia local y va a ejercer un pastorado dentro de su iglesia local. A diferencia de aquel que el Señor llama como pastor o como plantador, perdón, y comienza una obra de cero, en un lugar donde no hay absolutamente nada. No hay una iglesia, no hay un local, un edificio, no hay miembros, no hay una congregación, no hay nada establecido. Esa persona tiene que comenzar de cero y poner el fundamento de lo que es una iglesia bíblica y sana. Entonces, por eso decimos que todo plantador es un pastor o puede ser un pastor, pero no todo pastor puede ser un plantador, porque no todos los pastores están llamados a comenzar una obra de cero en un lugar donde no hay nada. Y para responder a la segunda parte de la pregunta es, si entiendo bien, creo que la diferencia, ¿no?, entre los tres, o me equivoco. Sí, la pregunta iría más bien enfocada en si crees que existe algún campo misionero o alguna labor dentro de la misión que no sea el de plantar una iglesia o el de pastorear propiamente una iglesia. Sí, obviamente
ya habiendo hecho primeramente la separación entre el plantador y el pastor, ahora el misionero puede venir a reforzar o a apoyar una obra que ya existe. Hay muchos lugares donde hombres capacitados, misioneros, confirmados por Dios, van a una iglesia donde el pastor local o esa congregación necesitan un apoyo, necesitan reforzar áreas dentro de la iglesia porque hay una necesidad. Entonces, ese misionero puede venir a ayudar al pastor de la iglesia local a enseñar a los jóvenes, a enseñar a hombres, a hacer obra que se necesita dentro de la iglesia para que la iglesia sea otra vez nuevamente reestructurada, apoyar a un pastor que tal vez tenga muchos años en el ministerio solo y que necesita el apoyo de un hombre porque no ha habido uno en medio de la congregación que se levante. Entonces, ¿qué pasa? Se necesita a veces de misioneros que vengan a apoyar, a aliviar la carga para justamente que esa congregación o esa iglesia siga creciendo y siga avanzando. Sí, estaba pensando al hilo de lo que dices en campos misioneros dentro de la iglesia local, ¿no? Siempre en el contexto de una iglesia local que esté en otro lugar, pero necesita algún refuerzo en algún área, o una iglesia que envíe a alguien para hacer alguna labor concreta que tenga que ver con lo que decía Abel de la enseñanza, en la extensión del reino por medio del evangelio, pero había preguntas que vinculaban el hecho de ser un misionero con ser un plantador y no siempre es así, o ser un pastor y no siempre es así, ¿no? Entonces, al hilo también de eso, ¿qué opinión tienes o cuál crees que tiene, qué lugar crees que tiene el papel de una mujer misionera, de una mujer en el campo misionero? Bueno, la mujer misionera yo creo que existe, no podemos decir que la misionera no existe o que no hayan mujeres misioneras. De hecho, vemos hoy en el contexto de la iglesia actual que existen mujeres misioneras que Dios levanta para hacer la obra, pero hay un pero importante, que justamente esas mujeres están sometidas a sus esposos. Ellas no van sola y ejercen dominio sobre la congregación como un hombre o como un pastor que ejerce autoridad al momento de predicar el evangelio. Recordemos el texto de Pablo que dice que justamente que no permite que la mujer ejerza autoridad sobre los hombres, sobre la congregación. Entonces existen misioneras, pero que van acompañadas de sus esposos y que ambos hacen la labor. Ahora, ¿qué labor puede hacer una misionera dentro de una iglesia local? Enseñar a las mujeres, como dice Tito, que las ancianas enseñen a las más jóvenes. Entonces, no estamos hablando de ancianas de canas, estamos hablando de una persona que Dios ha capacitado y que tiene el conocimiento para poder justamente enseñar a otras mujeres dentro de la congregación, a mujeres que pueden levantar un ministerio dentro de la iglesia, ayudarlas, a enseñarlas, entender su diseño, a ser mujeres bíblicas, ayudar a las más jóvenes, a ayudar por ejemplo, en el servicio de los niños, de las más jóvenes también, de grupo de jóvenes. Hay muchas áreas donde las mujeres pueden servir, al igual que los hombres, porque no todos los hombres son llamados al pastorado, son pocos. ¿Qué puede hacer una mujer que no puede ser un hombre? Exactamente lo mismo que puede hacer una mujer dentro de la iglesia, servir a los demás, con la diferencia, como acabo de decir, de que la autoridad pastoral o el llamado pastoral ha sido dado al hombre y no puede ejercer una autoridad directa sobre la congregación. Gracias, hermano. Claro, el énfasis que estabas poniendo es en que una mujer debe estar bajo autoridad para hacer el ministerio y puede ir en misión a hacer el ministerio. En el caso de que sea una mujer soltera que tiene el llamado de salir en misión, ¿podríamos considerar adecuado que una iglesia la envíe para estar bajo la autoridad, la cobertura de otra iglesia local, de un pastor, para hacer alguna labor en ese lugar? ¿Tendría eso cabida? Dos cosas. Creo que sí, pero el consejo lo que yo entiendo que en lo ideal es de que esa mujer vaya casada por muchos aspectos.
Primero por el cuidado de ella, de su corazón. Una mujer soltera en otro lugar, en otro país, es sumamente peligroso en el sentido de su corazón, emocional, carnal, pero también en el peligro. Una mujer sola en un país que nadie conoce, que no conoce sola, también puede estar en peligro. Entonces, mayormente los pastores que conozco aconsejan de que aquella mujer que tiene el llamado a las misiones, primeramente, obviamente, busque a estar en matrimonio para poder salir más fácilmente y en paz. Segundo, como decía, ¿puede una mujer salir aún no estando casada y poder realizar esa obra misionera? Sí, siempre y cuando, como acabamos de decir, ella esté bajo la autoridad de la iglesia local donde va a ir a servir. Digamos que salga de aquí una mujer llamada por el Señor a servir en las misiones y que piensa ir, no sé, a Francia, digamos, como ejemplo, a servir. Los pastores de ambas iglesias tienen que conocerse, tienen que presentar la misión, tienen que decir, necesitamos a una persona que venga a ayudar aquí. Pues sí, bueno, tenemos esta hermana que está capacitada para ayudar en la escuela dominical, para ayudar con las mujeres, para ayudar con los jóvenes, está apta, es una persona preparada. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues esta hermana va a venir, pero va a estar sometida bajo la autoridad del pastor de la iglesia local. ¿Estás insinuando algo, hermano? ¿Estás? Bien, vale. En cuanto a esto, había algunos hermanos preocupados con el tema de la misión local y la misión global, ¿no? Y hablaban del discipulado, de que si estaban cumpliendo la misión. Hay varias preguntas que tienen relación con esto. Si estamos siendo misioneros cuando en nuestro contexto local estamos haciendo discípulos, o realmente las misiones solamente abarcan aquello que está lejos, lejano, ¿no? Claro. ¿Podrías? Sí, la misión comienza en casa, hermanos. La misión más importante comienza en nuestras casas, en nuestros hogares. Tú no puedes ser misionero afuera si no eres misionero en tu casa. Hay un libro que recomiendo enormemente, que todo hombre debería leerse este libro, es El hombre como sacerdote de su hogar, de Samuel Waldron. Es un libro pequeño, no se asusten, solamente tiene 300 páginas. Mentira, es pequeño. Es un libro muy práctico, pero también que habla de todas las funciones de que el hombre tiene que desarrollar dentro de su rol como sacerdote de su hogar. ¿Por qué lo traigo a colisión? Porque tú no puedes ser misionero o evangelista o predicador afuera si en tu casa tú no lo haces. ¿Entiendes? Hay una expresión en Francia, dicen, el zapatero es el que siempre está mal calzado, que tiene el peor calzado. Entonces, no puede ser así. Tú no puedes tener el peor calzado y queriendo poner buenos zapatos a otros los que están afuera. Primero, tu esposa y tus hijos tienen que estar bien calzados. Tú tienes que ser ese misionero en casa, hacerlo con tu esposa, con tu familia, con tus hijos, con tus seres queridos, y después hacerlo en tu entorno, en tu trabajo, tus amigos, en tus compañeros de trabajo, en personas que te cruzas en el día a día, el cartelero que viene a traerte las cartas o el que te trae los paquetes de Amazon cada semana. No le puedes compartir a él el evangelio si a tu hijo tú nunca te has sentado a explicarle qué es el evangelio. Hay una contradicción allí. Y yo creo que a veces queremos hacer más afuera y nos olvidamos que tenemos una tarea grande adentro, en casa. Amén. Por reforzar lo que está diciendo Abel, es cierto que no podemos estar pensando en lo que ocurre en la otra punta del mundo si no nos preocupamos por nuestras casas. Es absurdo. Pero otro peligro es pensar que la Iglesia no debe estar mirando lo que pasa en la otra punta del mundo hasta que todo Vilafranca esté convertido al Señor, ¿no?
Ahí a veces que tenemos esta forma de entender la misión. Primero todo lo de aquí para pensar en lo de allí. Y el reino de los cielos no funciona así. De hecho, las iglesias que piensan así acaban por no hacer nada ni aquí ni allí, porque su corazón se empequeñece y acaban muriendo con una visión muy pequeña del reino. Entonces, Dios quiere que tengamos el corazón puesto hasta los confines de la tierra y que tengamos el corazón puesto aquí. Las dos cosas tienen que ir juntas y se retroalimentan y no son contradictorias, ¿no? Así que eso me anima mucho. Bien, hermanos, pensando en eso, hablando de la necesidad de ser predicadores en casa y en lo más cercano, un hermano tenía esta duda. Si una persona se niega a escuchar nada relacionado con Dios o la Biblia, ¿tengo la necesidad de intentar predicarle igualmente o debería dejarle y predicar a una persona que en verdad le interese? Una persona una vez me dijo esto. Me dijo lo siguiente: ellos verán en ti la única Biblia que nunca verán en algún otro momento en sus vidas. En otras palabras, lo que me quiso decir, tú y yo somos Biblias abiertas para aquellos que están a nuestro alrededor. Sí, estamos llamados a predicar el Evangelio. Sí, estamos llamados a que las personas puedan conocer de Cristo. Pero más que hablarle continuamente a una persona como una gotera sobre su cabeza del Evangelio, sabiendo que esa persona ya no te quiere escuchar o está cansada de que continuamente estés machucándole el Evangelio, lo que va a llamar la atención o lo que le va a hablar más que tus palabras, tu discurso, va a ser tu propia vida. Tú eres una Biblia abierta. Y si tú no reflejas a Cristo, si tu vida no refleja las Escrituras, tú puedes tener un hermoso discurso, tú puedes hablar muy bien, pero esa persona te va a decir, mira, hablas de Cristo, pero eres siempre el que todos los viernes se va una hora antes del trabajo. ¿Y ahora? Hablas de Cristo, eres cristiano, pero siempre estás continuamente quejándote del jefe. ¿Qué estamos haciendo ahí? Hay una contradicción. Una contradicción porque estamos hablando de Cristo, predicando el Evangelio. Esta persona está cansada y agotada de bellos discursos y ella ve en ti que tú no eres una Biblia abierta. Eres todo lo contrario. Entonces, seamos primeramente Biblias abiertas para aquellos que aún no quieren escuchar más el Evangelio, pero que vean un testimonio vivo en nosotros. Y segundo, sí, enfócate en aquellos que realmente también tienen necesidad y quieren escuchar el Evangelio. Si hay una persona que está en esa situación y lo que acabo de decir, sí, sea una Biblia abierta para aquel que está cerrado, pero sigue predicando el Evangelio, porque en medio de ti hay personas que sí están dispuestas a escuchar y Dios va a hacer la obra en sus corazones. Amén. Gracias, hermano. En el contexto de 1 de Timoteo 2, 3 y 4, dice, has dicho que algunos son salvos algunos son para ser salvados. Has dicho que algunos son escogidos, me imagino, para ser salvados y otros no. ¿Cómo explicas que en ese contexto 1 Timoteo diga que todos los hombres son salvos? Bueno, quiero matizar algo. 1 Timoteo 2, 3, 4 no dice que todos los hombres sean salvos. Dice que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Entonces, haciéndote ese matiz para no caer en el error del universalismo, ¿no? Lo cierto es que no todos los seres humanos van a ser salvos. ¿Por qué crees que ese texto dice eso, ¿no? En 1 Timoteo 2, 3, 4, que todos los hombres sean salvos? Por cierto, yo prediqué este texto hace 3 semanas. Quiero que salga la persona que ha hecho esta pregunta y lo cito a mi despacho pastoral mañana. No, es broma. Hermano,
el pastor Jimmy quiere arreglar asuntos aquí. Eh, lo que puedo decir y aportar en este punto, creo que es muy importante estudiar y tener una buena hermenéutica y una buena exégesis del texto. Sacar un texto fuera de su contexto es un pretexto. El libro de Timoteo es uno de los libros más preciosos de la Biblia. Me explico por qué. Y de paso doy un consejo si hay alguien que quiera algún día plantar una iglesia. El libro de Timoteo es el libro perfecto para iniciar dentro de una plantación de una iglesia. Tú puedes comenzar con los evangelios, puedes comenzar con Hechos de los Apóstoles o con una carta paulina, pero si tú lees Timoteo, te das cuenta que Pablo le está dando directrices a su hijo Timoteo en la fe, diciéndole, mira, así es como tiene que llevarse a cabo una iglesia. Estas son todas las pautas, estos son todos los puntos. Tú, Timoteo, que estás en Éfeso, tienes que llevar a cabo esta iglesia de esta manera. No como a ti te parece, Timoteo, no como a los de Éfeso les parece o les gusta, sino como Dios quiere que se haga. Y entonces dentro de esas directrices, Él va poniendo todos esos puntos y va exponiendo punto por punto cómo tienen que ser la iglesia, cómo tienen que ser los pastores, como hemos visto en Timoteo 3. Y al final, como hemos visto, vemos que Dios quiere que salvar a aquellos que Él ha llamado, que dice que pide que los hombres levanten manos santas en oración, que las mujeres se vistan decorosamente, no con peinados ostentosos, no con joyas que tiran la atención sobre ellas, no con vestidos que muestren su cuerpo, etcétera, etcétera. Al hombre también lo exhorta. ¿A quién entonces, la pregunta podemos hacerla, a quién le está hablando? ¿A quién está hablando el texto? ¿A quién está dirigiéndose esa carta? A la iglesia local. Está hablando a cristianos. Está hablando a gente que está dentro de una congregación. Y le está diciendo, Dios ha decidido salvar a unos. Claramente el Señor dice que ha escogido desde antes de la fundación del mundo a aquellos que deben ser salvos. Puede ser triste, puede ser doloroso y podemos tener un entendimiento tal vez confuso o limitado en decir, Dios es amor. Y si Dios es amor, Dios tiene que salvar a todo el mundo. Algo que le enseñé a los jóvenes que estuvieron en el retiro sobre los atributos de Dios, de paso lo planteo aquí. Dios, en sus atributos perfectos, ninguno de ellos está por encima del otro. Su amor no está debajo de su justicia, van de la mano. Dios no puede ser amor y esconder su justicia y decir, bueno, como soy amor, entonces no pasa nada. ¿Saben qué? Sigan, yo voy a borrar esta cuenta. Su justicia, su amor, su soberanía, su deidad, su aceidad, todo van de la mano. Entonces, cuando Dios dice, yo escogí a unos desde antes de la fundación del mundo para ser salvos, aunque nosotros en nuestra humanidad no lo entendamos, es porque tenemos un concepto de Dios muy bajo. Si tú pones a Dios aquí, en el lugar donde tiene que estar, y nosotros nos ponemos aquí, donde estamos, y decimos, Señor, ¿por qué salvas a estos? ¿Y por qué a estos no? La verdadera pregunta es, ¿algo cambiaría en Dios? ¿Dejaría de ser Dios por haber salvado a unos o a otros no? ¿Mermaría en su grandeza, en su poder, en su majestad, en su gloria, porque salvó a Pepito pero no salvó a Pepita? Él seguirá siendo Dios. Él sigue siendo soberano, Él sigue siendo inmutable, Él sigue siendo santo, Él sigue siendo perfecto. Los que estamos aquí, nosotros somos pecadores. Y la justicia de Dios está por encima de eso. Lo glorioso de ese texto es que da a entender que la forma en la que Dios salva a los pecadores es
que la iglesia dé un buen testimonio de él y del Evangelio, ¿no?, en la congregación local. Así que Dios cuenta con nosotros para la misión y Dios quiere salvar. La pregunta ahora sería, si una persona inicia el ministerio como pastor cumpliendo los requisitos y con el tiempo pierde alguno de ellos, ¿puede seguir en su ministerio pastoral? Por ejemplo, un pastor que después de un tiempo en el ministerio ve que sus hijos se apartan de la iglesia y de Dios. Gracias. Buena pregunta. La pregunta tiene tela, pero luego hay un emoticono con un abrazo, ¿no? Gracias. Gracias. Ese es un joven. Esa es una persona joven que ha escrito eso. Creo que deberíamos dividir esa pregunta en dos partes. Los requisitos, como hemos visto, son importantes y son no negociables dentro de la vida del pastorado. El texto dice que tiene que tener a sus hijos en sujeción, porque si no gobierna bien su casa, ¿cómo puede aspirar a gobernar la casa del Señor? En ese contexto estamos hablando de hijos que viven bajo el techo de sus padres. Y estamos hablando de hijos menores de edad. Ahora, imagínate a un pastor, pongamos el caso, que tiene hijos que están en la adolescencia, que tienen entre 12 y 15, 16 o 17 años, que andan en una completa rebeldía del Evangelio, que su vida es un total desorden. El consejo bíblico es el siguiente: hermano, deja el ministerio y ocúpate de tu casa, ocúpate de tus hijos, porque tu primer ministerio es tu hogar, no es la iglesia. A eso estamos llamados. Segundo, si tenemos a un pastor que ha enseñado fielmente la palabra de Dios, que ha educado a sus hijos en el temor del Señor, que han decidido partir de casa y no han abrazado el Evangelio, no son creyentes y lo expresan públicamente que no lo son, el pastor está libre de condenación sobre él, porque son hijos que se les enseñó, que crecieron en el Evangelio, pero llegaron a una edad donde ya ellos toman sus propias decisiones y pueden ahora decidir servir a Cristo o no. Y tenemos casos muchos dentro de la Biblia, o también mismo casos reales. Yo siempre doy dos ejemplos. Ustedes conocen a John Piper. ¿Conocen a John Piper? ¿Sí? Es un gran hombre de Dios. Y recuerdo muy claramente el testimonio de sus hijos. Él tiene hijos biológicos, pero también tiene hijos adoptivos. Y es una chica que él adoptó desde muy pequeña, que creció con sus hijos, recibieron la misma educación, los mismos valores, la misma enseñanza. Cuando ellos crecieron y fueron adultos, el hijo biológico, el varón, dijo: yo no quiero saber nada del Evangelio. Y se apartó. La hija adoptiva, que creció en casa con ellos, abrazó el Evangelio. Y lo maravilloso es de que ellos mismos dicen: nuestro padre nos enseñó a los dos y a todos por igual, y nos trató a todos de la misma manera. Recibimos los mismos valores, los mismos principios. Mi padre es un verdadero hombre de Dios, no podemos tacharlo, pero yo, dice el varón, he decidido no servir a Cristo. Y la joven que fue adoptada y que creció en el Evangelio en esa casa, ella es una mujer apasionada por Cristo. ¿Qué podemos decir de John Piper? ¿Es un hombre descalificado? No. Él hizo su tarea, pero llegó un momento en que sus hijos escogieron. Tenemos a Sugel Michelén, que ustedes conocen, un gran hombre de Dios, que el Señor nos ha permitido conocer. Él tiene 3 hijos. Su hijo varón no abraza el Evangelio. Sus 2 hijas son mujeres apasionadas por Cristo y que viven el Evangelio de manera increíble. Que este hermano llora
y ora por su hijo continuamente, sí. Que le parte el corazón ver que su hijo no abraza el Evangelio, claro que sí. Pero él recibió la misma educación, los mismos principios, las mismas enseñanzas. Y él dice, mi padre es un hombre de Dios, pero yo he decidido no seguir a Cristo. Y sus dos hermanas le dicen, nosotros sí hemos decidido seguir a Cristo. Podemos descartar a Sucre Michelén y decir, no es un siervo de Dios, para nada. Es un hombre de Dios completo. Ha hecho la obra, pero sus hijos a su edad de mayoridad y a cabalidad tomaron su propia decisión. Enseñanza, hay que tener hijas. Yo lo tengo mal, hermano. No, tienes... Más desmotivado un montón. Sí, vas mal. Bien. Señor, me salvé, gracias. Sí. Y tú pensar ahí, claro. Así cualquiera. Bueno. ¿Cómo podemos saber que Dios quiere que seamos misioneros? Aquí se ha entendido por la enseñanza y la respuesta a las preguntas que el hermano ha dado. Vuelvo a hacer un inciso en esto, que todo cristiano es un misionero. De hecho, Abel lo ha comentado alguna vez, ¿no? Todos somos misioneros, nuestro primer campo de batalla es nuestra familia. Pero aquí yo entiendo misionero en el sentido de salir fuera, ¿no? De ser enviado a algún lugar, pues, o lejano o más cercano, pero salir a la misión fuera de tu iglesia local. ¿Cómo podemos saber que Dios te llama a eso? Yo creo que al misionero le pasa exactamente lo mismo que le pasa al pastor. Dios pone, la Biblia dice, el querer como el hacer en nuestros corazones. Eso no viene de parte del enemigo y eso no nace de nuestro corazón caído, para nada. Hacer la obra de Dios, sacrificarte por la causa de Cristo, vivir una vida piadosa, que le sirvas a Dios, eso no viene de ti y eso no viene del enemigo. Eso es Dios que pone el querer como el hacer en tu corazón. Y cuando Dios pone el querer de servirle a las misiones, Dios te va a poner una carga ardua y muy pesada y una pasión por las almas perdidas. El primer punto que tienes que identificar si realmente Dios te llama a las misiones es cuánto realmente estás apasionado por predicar el Evangelio, cuánto sientes esa pasión, esa necesidad dentro de ti, cuánto te duele ver a la gente perdida allá afuera, cuánto te duele ver a muchachos que tal vez tenían tu edad o a hombres que tienen tu edad que están perdiendo su vida en el mundo. Si tú comienzas a sentir eso y comienzas a dolerte por la necesidad que hay afuera y tienes una pasión por un pueblo específico, porque a veces Dios pone esa carga específica, decir, quiero que vayas a Senegal a predicar mi evangelio. Y tú, todo es Senegal, y comienzas a aprender y a estudiar y esto, lo otro. O mi pasión es los marroquinos, y estás enfocado en ellos, su cultura, su lengua, y comienzas a aprender y comienzas a esto y hay una pasión por ti, por eso, y comienzas a decir, yo quiero llegar al corazón de esos hombres, de estas mujeres, estudio el Corán, descubro las fallas y comienzo a encontrar cómo poder compartirles el evangelio, cómo enseñarles. Hay una pasión que se comienza a despertar en tu corazón, una hambre insaciable. Si comienzas a sentir eso, son síntomas de que Dios te está llamando para eso. ¿Crees que sería suficiente el hecho de tener un llamado personal para eso, para ser a la misión? ¿Qué harías si, por ejemplo, un joven de tu iglesia o una joven, o bueno, alguien o cualquier persona te dijera, yo tengo un llamado a ir a Senegal, quiero servir allí? ¿Sería suficiente eso o haría falta algo más? No, obviamente que hay un trabajo muy largo y una preparación larga para llevar a cabo eso. Como decíamos, la iglesia juega un rol importante. Tú puedes tener la pasión, el deseo, pero la iglesia tiene que confirmar
que lo que tú estás sintiendo viene de parte de Dios. El filtro es la iglesia. La oración y el ayuno van de la mano para confirmar ese llamado. Después de todo eso viene una preparación teológica, una preparación del terreno, una preparación de la cultura. Si te vas a Senegal, donde es un país dividido entre el evangelio, los cristianos y los musulmanes, tienes que conocer de la cultura, tienes que conocer la lengua, tienes que conocer sobre el Corán y poder conocer sobre el Islam, conocer su historia, de dónde viene, cómo nació, cuáles son sus enseñanzas, dónde están sus contradicciones, cómo a la luz del evangelio tú puedes traer justamente esa luz que el musulmán necesita ver. No puedes ir, como decimos, a la aventura, como lo dije en la predicación. Un hombre no puede ir solo, no es un llanero solitario. Tú no eres un Clint Eastwood que va con tus 2 pistolas y vas allá a improvisar. No, hay una preparación para todo eso. Y eso toma tiempo. Eso no se hace en semanas ni meses. A veces toma años para poder llevar a cabo eso. Y Dios, como dije, abrirá puertas. Si Dios realmente te quiere allá, va a abrir puertas. Te va a abrir las puertas de tu iglesia, va a abrir las puertas de la misión, va a abrir las puertas para que prediques el evangelio. Vas a estar preparado, instruido, vas a tomar contacto tal vez con misioneros que ya están allá, o con grupos misioneros como Heart Cry o como otros que envían misioneros y que puedan ayudarte y decirte, mira, ¿sabes qué? Tienes que tomar en cuenta esto. O tenemos ya un misionero allá al cual tú te puedes unir al inicio cuando llegues para que puedas adaptarte, conocer y que te pueda explicar y después puedas despejar y hacer tu propia misión. Hay un proceso largo en ese aspecto. Sería llamado interno, confirmación por parte de la iglesia y preparación para salir, ¿no? Hay que irse dando los pasos. Bien, hermano, pues muchísimas gracias. Gracias. De verdad, es una bendición tener a Abel con nosotros. Así que, bueno, le damos un fuerte aplauso. Queremos mucho. Bien, estábamos hablando de mujeres misioneras y tenemos la grandísima bendición de tener a la mujer que ha contribuido en parte a construir a este varón de Dios y una hermana preciosa con mucha sabiduría. Me gustaría que también pasaras por aquí, Andrea, y pudierais compartir juntos pues, el testimonio de cómo la Iglesia Dios Soberano en París fue plantada, ha ido creciendo y ahora está en su 7º año. Y bueno, también cómo están, que nos cuenten un poquito su testimonio, así que un aplauso para Andrea también. Os dejo con ellos. Muchas gracias, hermanos. Bueno, yo he hablado mucho, la voy a dejar hablar un poquito. No sabe lo que hace. Bueno, creo que mi esposo ya ha dicho muchas cosas. Gracias. Creo que no tengo costumbre, ¿ves? Creo que mi esposo ha dicho muchas cosas de lo que es una misión. No es algo fácil, pero como dice el Señor, ¿no? El que tiene ese deseo, buena cosa desea. Entonces es como un ánimo de aquellos que quieren ir, que los envíen de aquí o que tienen ese llamado en su corazón, pues comiencen a trabajar en ello. El ministerio no es fácil. Yo no vengo como a darles una buena o mala noticia, solo decirles que el ministerio no es algo fácil, se necesita del apoyo de la iglesia local grandemente. Nosotros venimos de París, y entonces para contarles un poco, París es una obra misionera bastante cerrada. De 55 millones de habitantes hay 1% de creyentes. Entre ellos se incluyen católicos, protestantes, reformados,
prosperidad, todo lo que creen en Cristo están en ese 1%, o sea que no somos realmente nada, comparado a cómo va creciendo el Islam y los musulmanes. También decir que estamos en un país donde ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? Su lema, el lema del país es creer o no creer, todo el mundo tiene derecho, pero nosotros no podemos predicar el evangelio en la calle como lo hacéis vosotros. Yo sé que aquí están preparando una coral para cantar fuera canciones del Señor. Si nosotros hacemos eso, tenemos en riesgo de que la policía nos calle una vez, nos calle 2 veces y la tercera nos lleve presos. A eso se enfrenta un misionero. Es un precio a pagar, pero es algo hermoso, porque realmente vivimos el evangelio, dejamos de vivir nosotros por nosotros mismos, dejamos tanto egoísmo, tanto pesar en nosotros, el orgullo, que es el hueso más largo del humano. Eso lo aprendí del pastor David Barceló, que va de aquí a los pies, para empezar a vivir realmente como Cristo vino a esta tierra. Él es el misionero por excelencia, vino a compartirnos de su reino, a mostrarnos con ejemplo, y ahora nosotros hacemos lo mismo, negarnos a nosotros mismos y llevar el evangelio a los demás. Ha sido un reto para nosotros salir de una iglesia donde no estábamos bien en las cosas del Señor en cuanto a la doctrina, y sentarnos 6, mirarnos la cara y decir ¿qué hacemos? Y comenzar me acuerdo la primera vez que nos reunimos, éramos 6 y los hijos de cada pareja, éramos 3 parejas, y una estaba con los bebés allá, y éramos Sara y Abel y yo los que estábamos como ahí mirando, mientras que había un hermano predicando, y nunca nos imaginamos lo que Dios puede hacer, porque nuestra mente finita no nos permite ver más allá, o a veces creemos en nosotros, ¿no? O en nuestro poder o en lo que vemos, pero el Señor, Dios Todopoderoso, puede hacer mucho más. Yo me conmuevo cuando escucho historias como la de George Muller. Es un hombre que creyó en Dios. Todos podemos creer en Dios, pero creerle a Dios es otra cosa. Y es a eso lo que estamos llamados, creerle a Él, que Él todo lo puede hacer. Bueno, tal vez darles algunos detalles de cómo inició la obra en París. Nosotros, bueno, por lo menos yo crecí en el Evangelio desde muy pequeño. Conocí a Cristo en mi país, siendo un niño de 8 años. Después llegué a Francia a los 9 y comencé a congregarme en una iglesia hispana en París. Iglesia que en sus comienzos iba relativamente bien, aunque no era bautista reformada. En ese momento no teníamos ese conocimiento y ese entendimiento de lo que es una iglesia bíblica. La iglesia fue avanzando, pero con su tiempo se fue desviando. La iglesia donde llegamos al final se volvió una iglesia multicultural. Me explico. Hizo parte de un grupo de iglesias de diferentes naciones. Era un local muy grande, un antiguo cine, donde habían diferentes pastores de diferentes denominaciones y de diferentes lenguas. Para dar un ejemplo, en una de las salas se podía reunir un pastor africano muy pentecostal con su iglesia, y todo era en la lengua de ellos. En la otra sala, justo al lado, podían reunirse un grupo de rumanos que eran ortodoxos y podían estar allí, compartían, y todo era en rumano. Había un grupo coreano, un grupo francés, un grupo de Madagascar, que es la isla de Malgache, y que cada uno tenía sus creencias, sus doctrinas, su teología, y dentro de todo ese grupo habían obviamente pastores en cada uno de esos grupos, y un pastor principal que era el pastor francés, que era armeniano y de las Asambleas de Dios. Entonces, cuando el Señor comenzó a despertar nuestros corazones al verdadero evangelio y comenzamos a escuchar
enseñanzas de Miguel Núñez, de Sugel, de John MacArthur, de Paul Washer, de R.C. Sproul, mi corazón comenzó a estremecerse. Y yo dije, hay algo que no va aquí. Y esto nunca lo he escuchado. Esto es nuevo. Esto es diferente. Entonces, cuando comenzó a haber ese despertar y comenzamos a ver que la iglesia iba cada vez más de mal en peor, se comenzaron a establecer pastoras dentro de la iglesia. Se levantaron a 2 mujeres pastoras y se les nombró pastoras dentro de la congregación. Las mujeres tenían mucho más liderazgo que los hombres dentro de la iglesia. Los que estaban en el liderazgo, muchos de ellos estaban en pecado y se les escondía su pecado. Habían hombres que podían estar en adulterio o chicos que estaban en fornicación y seguían sirviendo dentro de la iglesia. Y el Señor comenzó a trabajar en mi corazón y decíamos, esto no es correcto, esto no está bien, la iglesia debe ser sanada, debe ser reestructurada, debe cambiarse. Estas personas no están haciendo lo correcto. Y mientras el tiempo iba pasando, el Señor iba cada vez cargando más mi corazón y cada vez íbamos aprendiendo más, hasta que en el 2015 fuimos a Barcelona, venimos aquí a Barcelona, a la iglesia de la IEG. Venimos porque vimos en uno de los videos, una de las predicaciones de Miguel Núñez, decía Miguel Núñez pronto en Barcelona en la iglesia de la IEG. Escríbanse para la conferencia. Eso fue en el 2015. Y entonces los 3 hermanos que hemos comenzado la plantación, hemos siempre estado juntos. Y cuando vimos eso y como pasábamos mucho tiempo juntos, orábamos juntos, buscábamos juntos del Señor, dijimos, ¿nos vamos para Barcelona? Nos vamos. ¿Están de acuerdo todos? Vámonos. Preparamos todo y nos fuimos. Llegamos a esa conferencia donde conocimos al pastor Daniel, a Kenia, que está aquí, a otros hermanos, a Marga, a Mark, que se están yendo, hermanos, no se vayan. Entonces tuvimos la oportunidad de conocerlos. El Señor estrechó de lazos de amistad y de amor con Dani, con Kenia, y después con Glenda, con Daniel, con otros hermanos igual. Y en ese momento dijimos, esto es nuevo y esto de verdad nunca lo habíamos escuchado. Entonces recuerdo mucho cuando terminó todo, Miguel Núñez dijo esta frase que la guardo en mi corazón. Dijo, el trabajo del pastor es quedarse sin trabajo. Y yo cuando lo escuché eso dije, ¿qué está diciendo? Es contradictorio. ¿Qué le pasó? Se le chispoteó, creo, a Miguel Núñez, ¿sí? Pero meditando y reflexionando me di cuenta que él tenía toda la razón. El trabajo del pastor es quedarse sin trabajo, es levantar a otros hombres, es ver el potencial que puede haber en otros jóvenes, en otros hombres dentro de tu congregación, levantarlos para que sirvan dentro de tu iglesia. Entonces, ahí fue donde el Señor comenzó a arder mi corazón por la predicación, por aprender, y mi vida comenzó a tomar otro rumbo. Y la iglesia allí jugó un rol que el Señor utilizó para bien. Hoy en día lo entiendo, en su momento no lo entendía, pero viendo todos los problemas que tenía en mi corazón y en el corazón de Carlos y de Luis, dijimos, tenemos que hacer algo por nuestra iglesia, porque amamos nuestra iglesia en ese momento, amábamos el pastor, amábamos la congregación. Yo le estoy hablando de un lugar donde yo crecí, donde pasé más de 25 años ahí. No estoy hablando de un lugar donde yo pasé poco tiempo. Entonces hicimos un proyecto, un programa, se lo presentamos al pastor, queremos ayudarle a reestructurar la iglesia.
estos puntos no están bien, esto no es bíblico, esto no es bíblico, esto no es correcto, deberíamos enfocarlo de esta manera. Lo hicimos con amor, hicimos un plan, un programa y se lo presentamos al pastor en una reunión privada. Su respuesta fue: ven la puerta ya, está grande abierta, si quieren se pueden ir. Esa fue su respuesta. Nos quedamos, seguimos orando. A partir de ahí decidimos orar todos los viernes juntos y nos reuníamos los 6 en nuestras casas y orábamos todos los viernes: Señor, haz algo por nuestra iglesia. Señor, sana nuestra iglesia. Señor, toca el corazón del pastor. Señor, ayúdanos, de verdad te necesitamos. Haz algo, haz algo. Pasaba el tiempo y las cosas seguían de mal en peor. Y cada vez más nos sentíamos que ya no estábamos a gusto ahí. Sentíamos que íbamos, pero que no pertenecíamos más a esa iglesia. Íbamos porque no teníamos otro lugar donde ir. Hay que saber que en París hay aproximadamente unas 20 iglesias hispanas. 20 iglesias hispanas. Y todas son de la prosperidad. Todas son iglesias de falsa doctrina. Y todas esas personas están perdidas porque hay hombres que no han cumplido su misión. Entonces, fue tanto la carga, fue tanto la insistencia. Por segunda vez nos presentamos al pastor, nuevamente con el proyecto, nuevamente con el programa. Y por esa segunda vez dijo: váyanse, no estoy de acuerdo. Entonces llegó un domingo donde nos miramos, nos levantamos, dijimos: ¿qué hacemos? Yo le dije: yo ya no puedo más. Yo siento que no estoy viviendo conforme a lo que Dios quiere que yo viva. No estoy haciendo lo que Él quiere que yo haga. Tengo que hacer algo. Y ese día me desperté cargado, llorando. Dije: este es mi último domingo. Hice mi carta de renuncia a mi membresía, se la presenté al pastor y dentro de mi carta de membresía expuse las razones por las cuales me iba de la iglesia: por la falta de liderazgo masculino, por pastoras que habían sido nombradas, por el ecumenismo que también se había levantado dentro de la iglesia, por los pecados que no eran corregidos, por la falta de disciplina bíblica dentro de la iglesia. Y entonces me retiré de la iglesia. Y aquellos 2 hombres que estaban conmigo, Carlos y Luis, sintieron lo mismo. Esa misma semana nos dijeron: queremos hablar, queremos reunirnos con ustedes. Bueno, reunámonos. Siempre nos reuníamos para comer, para orar juntos. Y nos dicen: hemos decidido irnos de la iglesia. Y yo no les había dicho nada a ellos. Yo lo había hablado con mi esposa en mi intimidad, solos, en nuestro cuarto. Entonces dije: pero yo también me voy a ir de la iglesia. Yo ya estoy haciendo mi carta y pienso retirarme. Pues salgamos. Salimos de la iglesia y ahí comenzó el éxodo para nosotros. Comenzó nuestra historia. 3 hombres con sus esposas y sus hijos decidieron ir en contra de hombres que se habían levantado, que habían distorsionado el evangelio, que solamente veían su conveniencia, que habían perdido el enfoque y que estaban haciendo lo que no era correcto delante de Dios. Pues aún en contra de todos ellos y aún frente a lo que a mí me pesaba tanto, es decir, era mi iglesia, era donde yo había crecido. Es un duelo, es muy duro porque sientes que algo dentro de ti se parte, porque yo crecí ahí. La primera vez que me senté detrás de una batería tenía 12 años y comencé a tocar la batería dentro de la iglesia y el Señor me comenzó a ayudar. Después aprendí otros instrumentos y comencé a servir en la alabanza, comencé a servir en medio de los jóvenes, en grupos de casa, y comencé a liderar a otros hombres y a supervisar
al final muchos grupos de casa. Entonces yo estaba muy involucrado en mi iglesia, amaba mi iglesia, amaba la obra que el Señor estaba haciendo ahí, pero no podía ir en contra de lo que Dios me pedía. Pesaba más lo que Dios demandaba de mí que el lugar donde yo estaba. Entonces tuve que salir y fue un alivio, pero fue también muy duro. Comenzar de cero, no tener un lugar donde ir. Cada vez que buscábamos un local, nos cerraban las puertas, nos decían, ¿para qué quieren el local? Es que vamos a hacer una iglesia. No queremos iglesia. ¡Pum! Y nos cerraban la puerta. Pero es que tenemos el dinero, podemos pagar adelantado 2 o 3 meses. No queremos. Si es para iglesia, váyanse. ¡Pum! Nos cerraban la puerta. Llegamos un momento en un local donde, hermanos, nos cobraban 1.500 euros por 4 domingos, por 2 horas de culto. Estamos hablando de 8 horas al mes. Por 8 horas al mes nos cobraban 1.500 euros para poder hacer culto. No sé si ustedes se imaginan lo que es. Una iglesia pequeña, una iglesia con 20 personas. Y tú dices, pero ¿cómo? ¿Cómo vamos a hacer? Pues cada domingo era un milagro. Cada fin de mes decíamos, no vamos a llegar para pagar el alquiler. Creo que los 3 primeros meses lo pagamos nosotros, los pastores, con nuestro dinero. Y después el Señor fue proveyendo. Y cada mes veíamos, apenas tenemos 800. ¿Cómo vamos a hacer para pagar los 1.500? Y llegaban 200, ya tenemos 1.000. Señor, nos faltan 500 y queda un domingo. ¿Cómo vamos a hacer para pagar? Y llegaba ese domingo y el Señor proveía y teníamos el dinero exacto, el monto exacto y pagábamos el mes. Y el Señor así fue proveyendo, bendiciendo su iglesia, hasta que el lugar donde estamos ahora es una bendición de una iglesia francesa bíblica que lleva muchos años, que nos han recibido y que compartimos con ellos ahora el local. Ellos hacen culto en la mañana, hacemos el culto por la tarde y ha sido una bendición, con altos, con bajos, con luchas, con hermanos difíciles, con hermanas difíciles, con jóvenes difíciles, pero seguimos haciendo la obra del Señor y animarlos. Ustedes son una iglesia que tienen mucho más años que nosotros, mucho más experiencia que nosotros y tienen mucho para dar, mucho para ayudar, para servir a otros. Es un poco lo que puedo contar. Amén. Qué bueno. Me gustaría preguntar a Andrea ahora, en este momento en el que estáis ahora, ¿qué retos tenéis? ¿Cómo podemos orar por vosotros? Involucrarnos de alguna manera, que nos cuentes un poco cuál es el contexto actual y cómo podemos colaborar en oración y en lo que creáis oportuno. Cuéntanos un poco cómo estáis ahora. Bueno, las oraciones siempre caen bien, ¿eh? Es algo que necesitamos. Gracias, no tengo costumbre. Todos necesitamos oración, aunque no tengamos una iglesia, porque tenemos que saber que mi esposo dijo algo y es que la obra es del Señor y nosotros no podemos hacer nada sin el Señor. Entonces, orar por nosotros ya es un gran regalo. Nosotros llevamos un tiempo de 2 años orando por si el Señor quiere enviarnos a algún lugar. No sabemos todavía lo que Él quiere para nosotros. Primero comenzó en mi corazón, luego en el de Abel y estamos esperando que llegue al de Sara. Así que donde Él quiera ponernos, queremos ir. Nosotros hemos aprendido de algo, es que nuestra vida no nos pertenece, así que orad por eso, es para el Señor y donde Él quiera queremos servirle y ponernos, como decimos en mi tierra, me pongo la 10, la camiseta 10, o sea, con todo.
No sé si alguien quiere comentarles algo, preguntarles alguna cosa. Sí, Luciana. Uma curiosidade por saber quantos membros há hoje em dia em vossa igreja. Ao passo desses anos que ha crescido, não? Imagino que ha crescido. Sí, hermana. La iglesia ha crecido. Oficialmente tenemos como unos 25 miembros oficiales, miembros de la iglesia. Y la congregación turna alrededor de unos 50, 55 personas cada domingo. Es el promedio que tenemos. Tenemos un proceso largo, tal vez en la membresía, porque tenemos una carga especial por la membresía en nuestra iglesia local. Es de que aquellos que son miembros o quieren ser miembros tienen que ser cristianos genuinos, porque van a ser parte del cuerpo de Cristo y porque tienen una participación dentro de la iglesia, tienen una responsabilidad, como también tienen tareas, y no podemos con mucha ligereza dejar que cualquier persona sea miembro de la iglesia. Hay una importancia esencial ahí, en ese sentido. Entonces el proceso para ser miembro de nuestra iglesia es de un año completo. Habéis comentado que cuando salisteis de la iglesia en la que estabais, en la primera, fue muy duro, ¿no? Porque estuviste 25 años allí. Entonces, por una parte, ¿qué habéis aprendido, ¿no? A nivel práctico para alguien que tiene que abandonar su iglesia? Y cómo vosotros también lo habéis vivido en el sentido de que ahora decís o aquí o donde el Señor nos envíe, porque es como otra vez dejar a mi iglesia, ¿no? Bueno, yo primero lo que he aprendido a entender los tiempos de Dios, cuando Él quiere, en su manera, en su tiempo, es lo mejor que podemos hacer. Humanamente queremos ir muy rápido, sobre todo con mucho cariño y amor, mis amadas hermanas. A veces quieren ir muy rápido y a veces los hombres tenemos que poner el freno de mano y decir, espera, por ahí no, o todavía no es el momento. Aunque también hay hombres que van muy rápido también. Entonces lo primero que he aprendido es, Señor, en tu tiempo y en tu manera como tú quieres hacerlo. Prefiero ir lento, pero seguro, que ir rápido y estrellarme contra un muro. Prefiero ir lento. En segundo lugar, entiendo que Dios, como decía en la enseñanza, Dios pone el querer como el hacer en nuestros corazones. Y ha llegado, creo que, un momento en nuestra etapa que hemos dicho, por lo menos lo veo así, ya hice lo que tenía que hacer acá, ya planté, ya enseñé, ya establecí una membresía, la iglesia está creciendo, hay hombres que se están levantando. Ahora, ¿dónde puedo ser más útil? ¿Dónde puedo servirle mejor a mi Señor? Porque ya no vivo para mí, vivo para Cristo. Entonces, si vivo para Él, donde Dios me quiere enviar, si Dios quiere que comencemos de nuevo, de cero, en otro lugar, o apoyar otra congregación, servirle de una manera mejor para su reino, que sea lo que Él quiera. Me ha sorprendido mucho, o sea, no era consciente de que en Francia había tanta dificultad a la hora de salir a evangelizar. Y me parece curioso el comentario que hicisteis de que crece la comunidad musulmana y en cambio los cristianos como que no pueden ejercer
o de evangelismo, tal, ¿cómo lo haces? O sea, ¿se puede pedir permiso? No sé, como aquí, ¿no? Que tienes que ir al ayuntamiento, pedir permiso para... Allí no es viable, o sea, ¿de qué manera se evangeliza? O sea, estamos hablando de ser misioneros dentro de donde... Buena pregunta. Primero, Francia se considera un país laico. Significa que no tiene ninguna unión con una religión en particular. En segundo lugar, yo digo lastimosamente, Francia o el francés tiene un cierto temor hacia el Islam y hacia los musulmanes, que permite o que tolera un poco más ciertas cosas que ellos hacen que nosotros no podemos hacer. Un ejemplo, como iglesia debemos obligatoriamente registrarnos bajo la ley de 1905 de derecho a una asociación cultural, de culto, de religión. Nosotros tenemos todo eso en orden, con los estatutos de la iglesia, etc. Y eso te da también lugar a poder ir al ayuntamiento o de tu barrio y registrarte como iglesia que pertenece a este barrio, ¿no? A este lugar. Cuando yo lo hice, solicité, dije, es que hay una posibilidad de que haya un local que esté vacío del Estado, que nos puedan alquilar. Me dijeron, ¿pero es para qué? Pues que soy una asociación cultural, tengo mi registro, soy el representante del presidente de la asociación. ¿Nos pueden alquilar? Me dijeron, no, porque no tenemos ninguna unión con ninguna religión, somos un país laico. Lo gracioso es que semanas después, debajo de un puente donde nosotros vivimos, hay un espacio, yo diría casi igual de este ancho. Entonces tienes el puente que pasa por aquí arriba y debajo hay un terreno como este así. Pues semanas después que yo pasé al ayuntamiento, un grupo de musulmanes plantaron una mezquita debajo de ese puente. Lo invadieron, trajeron cosas para montarlo y hicieron su mezquita allí. Y tú vas allá y están orando y haciendo sus cosas. Hasta el día de hoy no los han sacado y tienen derecho a hacerlo, porque tienen un cierto miedo o un cierto celo, o no sé cómo podemos definirlo, hacia el Islam y hacia los musulmanes. Cuando yo fui a reclamar, yo dije, mira, yo pedí un local, hice todo por la vía legal, respeté las normas y vine a ustedes, me dijeron, no, somos laicos, pero ustedes han permitido que este grupo de personas que pertenecen a una religión, cualquier sea, han invadido ese lugar, han puesto una carpa, han levantado muros, hacen su culto allí, hacen sus oraciones y ustedes no le dicen nada a ellos y no los sacan. Eso es incoherente, porque a unos sí y a otros no. Entonces hay un cierto celo con ellos. Segundo, la iglesia, ¿cómo lo predica? A través de los grupos de casa. No podemos hacer predicaciones públicas, no puedes ir a una plaza, no puedes predicar en un metro, porque si caes sobre un grupo de policías o la gente te denuncia inmediatamente, los policías vienen y te llevan preso por predicar el evangelio en una vía pública. Entonces, la manera como la iglesia predica el evangelio es por medio de los grupos de casa o en el boca a boca. Entonces, ¿qué se hace? Nosotros tenemos 3 grupos de casa. Hace tiempo atrás teníamos 4. Teníamos 3 y ahora tenemos 2. Me confundí. Y se evangeliza a tus colegas, a tu familia, a tus amigos. Y para que ellos puedan conocer más a Cristo y tener respuestas más claras y profundas, se les invita los viernes al grupo de casa, donde compartimos el evangelio, donde estudiamos la palabra, donde tenemos un tiempo de oración por las peticiones y donde las personas vienen y dicen, mira, es que yo no conozco esto o tengo preguntas sobre qué es el evangelio. Entonces es así como se predica en Francia y se enseña y la gente comienza a venir a Cristo.
Muchas gracias, Abel, Andrea. Damos un fuerte aplauso para ellos. Les agradecemos mucho que hayan estado aquí. Bien. 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 Bueno, tengo una última pregunta. Dado que en París hace mal tiempo, hay un idioma raro, llueve mucho, Barcelona hace solecito, ¿verdad? Hay playa. Esa es la pregunta. Bien. Sara, por favor, ¿puedes pasar por aquí? ¿Qué os parece si oramos por esta familia tan preciosa que nos ha visitado, que nos ha bendecido tanto? Abel, Andrea, Sara, os queremos mucho. Os sentimos parte de esta iglesia y queremos vuestro bien. Así que, como habéis dicho, allá donde el Señor os quiera, que el Señor os bendiga, que os use, que seáis de bendición para los demás. Y aquí nos tenéis, somos vuestra familia y para lo que queráis, pues aquí estamos. Somos uno. Amén. Oramos por ellos todos, sí. Señor, gracias por esta hermosa familia, por esta bendición que nos has traído, Señor. Gracias por Abel, por Andrea, por Sara. Te rogamos, Señor, que podamos también ser de bendición para ellos, que podamos hacerles bien. Y gracias por haberles recibido aquí y por todo lo que han hecho, Señor. Gracias por la enseñanza, por su corazón, por su testimonio, porque son de ejemplo y son de ánimo que nos impulsan a ver, Señor, que tú eres un Dios grande y que en ti, Señor, hay maravillas y podemos esperar grandes cosas. Sigue bendiciendo a esta familia, Señor. Dale sabiduría, guíales allá donde tú quieras que ellos vayan, que vayan contigo, Señor, con tu poder, que tú los abraces, que tú los ministres, que consueles sus corazones y que los uses, así como estás haciendo hasta el día de hoy. Gracias por ello, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Fuerte aplauso, hermanos, al Señor. Bien. Bien, muchas gracias. Bien, hermanos, Muchas gracias. una bendición. Muchas gracias. Solamente 30 segundos. Estoy muy agradecido con Dios, muy agradecido con Jimmy y con ustedes de darme esta oportunidad. Que el Señor de verdad los bendiga y llene sus vidas de su gracia y de su amor. Amén, amén, amén. Gracias, hermano. Bien, pues hasta aquí la conferencia de misiones de este año. El Señor es bueno, cuenta con nosotros. Él es un Dios todopoderoso. Jesucristo es Señor y estamos llamados a extender su reino. Amén. Que el Señor os bendiga mucho y hasta mañana.